Hoy vamos a empezar a estudiar Mateo capítulo 16. Estuvimos estudiando el miércoles pasado la levadura de los fariseos y vamos a estudiar el día de hoy sobre la confesión de Pedro. Entonces, abra su Biblia, hermano, en Mateo capítulo 16 y vamos a leer a partir del versículo 13 hasta el versículo 18. Amén. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de la iglesia. Amados hermanos, hay muchas cosas que se levantan en contra de la iglesia, ¿cierto? Y lo más curioso es que cuando el enemigo quiere destruir, no destruye desde afuera, no son las personas inconversas las que vienen y quieren destruir la iglesia. Desafortunadamente somos nosotros mismos quienes nos dejamos tentar por Satanás, quienes nos dejamos usar por Satanás para dividirnos y para conflictuarnos entre nosotros mismos. Porque somos tan frágiles, ¿verdad? Tan frágiles que el enemigo ni siquiera necesita tanta inteligencia para destruir al pueblo de Dios. Solitos se destruyen. Dice Pablo en Gálatas, ¿verdad? Os mordéis los unos a los otros, porque desafortunadamente pues hacemos cosas, ¿verdad?, en las cuales en lugar a veces de solucionar nos hacemos daño y hacemos daño también a los hermanos. Sin embargo, nosotros estamos en un camino en el cual estamos siendo perfeccionados, estamos siendo tratados por el Señor, un camino en el cual el Señor está enseñándonos cada día, ¿verdad? Hablándonos cada día, corrigiéndonos, animándonos, pues para que nosotros permanezcamos en Él y vivamos realmente una vida como a Dios le agrada. Amén. Eso es la iglesia. La iglesia es una familia donde ciertamente, a ver quién se lleva bien con todos los miembros de su familia, alce la mano. Que diga: yo nunca he tenido un conflicto con nadie de mi familia. Alce la mano, quiero saber, para que me diga cuál es la fórmula secreta. Cierto, nuestra familia de la carne estamos hablando, ¿verdad? Dígase papás, dígase hermanos, esposo, hijos. ¿Quién puede decir: no, pastora, eso en mi casa se respira una paz infinita, ¿verdad? Nunca hemos tenido un conflicto, nunca hemos tenido una diferencia, o sea, todo es amor y corazoncitos en el aire. ¿Quién puede decir eso de su casa, de su familia? ¿Quién? A ver. ¿Y cómo nos compara el Señor? Como una familia, ¿verdad? Él dice que cuando nosotros le aceptamos en su corazón, Él nos adopta como hijos de Dios y nosotros venimos a ser una familia.
Y entonces, tal como las familias en la carne, pues familias perfectas no hay, ¿verdad? Entonces, familias perfectas en Cristo tampoco. Tampoco, ¿verdad? Ahora sí que no hay un estado de perfección en la iglesia, porque pues si no, ya no estuviéramos aquí, ¿verdad? Ya hubiéramos sido raptados por el Señor de tanta perfección. Entonces, todos nosotros tenemos defectos, todos nosotros tenemos debilidades, todos nosotros cometemos errores, porque estamos aquí en la tierra y somos humanos y tenemos una naturaleza humana que nos hace caer, que nos hace equivocarnos, ¿cierto? Entonces, no somos una familia en Cristo perfecta. Cometemos errores, tenemos detalles, tenemos diferencias, tenemos conflictos, ¿verdad?, entre nosotros. Sin embargo, no quiere decir eso que nosotros vamos a permitir que Satanás venga y destruya, porque el único propósito del enemigo es ¿cuál? El enemigo vino ¿para qué, dice la Biblia? Para matar, hurtar y destruir. ¿Sí? Matar, hurtar y destruir. Esos son los propósitos del enemigo, y ahí es donde nosotros tenemos que ser entendidos y no dejarnos llevar a veces por nuestra carne, ¿verdad? Sino también pensar como la palabra de Dios nos pide que pensemos, ¿sí? Para poder agradar al Señor, amén, y para que el enemigo no venga a meter su cola en la congregación, amén. Entonces necesitamos ser muy sabios. El Señor promete que nada se va a levantar en contra de la iglesia, y los primeros que necesitamos estar como columnas fuertes somos nosotros. ¿Y qué es lo que hace que la columna esté fuerte? La unidad. No hay otra, hermanos. La unidad. Eso es lo que hace que estemos fuertes. Amén. Entonces, de eso nos habla este pasaje precisamente, y es lo que vamos a estudiar. Jesús y su iglesia. Esa es la primera parte del estudio de hoy. Entonces, Jesús comienza este pasaje bíblico haciéndole preguntas a los discípulos, ¿sí? A Jesús siempre le gustaba hacerle preguntas a los discípulos. Recuérdenme alguna pregunta que Jesús le haya hecho a los discípulos, aparte de las que están en la diapositiva. ¿Quién se acuerda? ¿Alguna pregunta que Jesús le haya hecho a sus discípulos? Y también le gustaba hacerles preguntas difíciles a los fariseos. Que entre un rico en el reino de los cielos, o que entre un camello, ¿verdad?, por el orificio de una aguja. ¿Cuál otra se acuerdan de preguntas que haya hecho Jesús? Bueno, Jesús hacía muchísimas preguntas a los discípulos, porque Jesús es el maestro de maestros. Y Jesús, siempre que quería dar una enseñanza a sus discípulos, generalmente empezaba por una pregunta. Las preguntas son un método por el cual un buen maestro, ¿cierto?, siempre se va a empezar, o por el cual un maestro siempre puede aperturar una clase, ¿cierto? Por ejemplo, si yo hoy les voy a hablar de Jesús y la iglesia, yo podría preguntarles a cada uno de ustedes, ¿verdad? A ver, Leo, pues para ti, ¿qué es la iglesia? Hermana Maribel, ¿usted qué piensa que es la iglesia? La iglesia somos nosotros, amén. La iglesia somos nosotros, ¿sí? Esto solamente es un templo de 4 paredes, pero la iglesia realmente somos nosotros. La iglesia es un grupo de personas. La iglesia somos todos nosotros, ¿sí? Nosotros, los que estamos aquí, los que están en la China, los que están en la Patagonia, todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, somos su iglesia, ¿sí? Todo el cuerpo de Cristo. Entonces, Jesús, así tal cual como cualquier maestro, ¿verdad?, empezaba sus enseñanzas con una pregunta.
En este caso Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces dice la palabra que varios empezaron a contestar, ¿verdad? Así como cuando aquí de repente en el estudio bíblico les hacemos una pregunta y pues todos tienen sus puntos de vista, ¿verdad? Todos tienen sus respuestas. Algunos tienen la respuesta correcta, otros no tienen la respuesta correcta, ¿verdad? No tienen a lo mejor el conocimiento acerca de lo que se está preguntando en ese momento. Entonces dice la Biblia que pues todos empezaron a contestar, pero Simón Pedro dio la respuesta correcta. Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro, como cualquier buen alumno, ¿verdad?, rápidamente alzó la mano y ya tenía la respuesta en su boca. En todas las escuelas hay alumnos así, ¿verdad?, que siempre que el maestro pregunta algo, rápido contesta y hasta caen gordos, ¿verdad? Porque hasta caen gordos porque siempre contestan bien. ¿Sí o no? Así que todos nosotros fuimos a la escuela y siempre había un compañerito que te quedabas así como que siempre a todo lo que la maestra contestaba, todo se lo sabía, ¿no? Bueno, Pedro era ese alumno. Pedro era ese alumno que todo contestaba bien, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver, ¿verdad?, que no siempre fue así. Jesús pregunta, ¿verdad?, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos empezaron a contestar y luego lanza una segunda pregunta. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Sí? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y ahí Pedro enseguida dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra Cristo? ¿Alguien sabe qué significa la palabra Cristo? Cristo significa ungido en griego, ¿sí? En hebreo se ocupa la palabra Mesías. Mesías significa ungido en griego. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, ¿sí?, ¿a quiénes esperaban los judíos? Al Mesías, ¿sí? En el Nuevo Testamento, pues ya estamos bajo la influencia de otra cultura, que es la cultura griega, ¿sí? Entonces, se decían muchas palabras en griego. Entonces, Cristo significa lo mismo, ungido, pero en griego, ¿sí? Entonces Pedro le está diciendo a Jesús, en otras palabras, ¿verdad?, tú eres el Mesías prometido. Eso es lo que Pedro está respondiendo. Tú eres, Señor, el Mesías prometido. Entonces, el Señor, ¿por qué utilizaba este método de hacerle preguntas a sus alumnos? Porque cuando le haces preguntas a los alumnos, los obligas ¿a qué? A pensar, a razonar, a estructurar una respuesta, ¿sí? Cuando haces preguntas, los alumnos empiezan a pensar, ¿cuál será la respuesta? ¿Sí? En cambio, si yo llego y me paro aquí y doy una clase magistral, terminé, amén, bye, ¿sí? Pues yo no sé, nunca me enteré qué pensaban ustedes, si tenían o no tenían el conocimiento, si entendieron o no entendieron lo que les dije, lo que les enseñé, ¿sí? Entonces, un buen maestro siempre tiene que interactuar con los alumnos, ¿sí? No puede pararse aquí nada más a dar una información y me fui, porque pues no sabes si realmente el alumno aprendió la lección. Y un buen maestro siempre tiene que preocuparse porque lo que enseñó haya quedado claro, ¿sí? Un buen maestro tiene que preocuparse por lo que enseñó haya quedado
claro. ¿Para qué más sirven las preguntas? Sirven porque cuando los alumnos encuentran una respuesta, aprenden a tener confianza en sí mismo. Y esto los insta a seguir estudiando y a hacer más preguntas. Y también sirve porque esto los prepara para responder a las preguntas que otros le harán en el futuro. Si nosotros como maestros de la congregación no enseñamos a los hermanos a dar una respuesta clara ante los interrogantes de la palabra de Dios, el día que usted salga y un vecino le pregunte, oiga hermano, ¿y ustedes por qué creen en esto? ¿Y ustedes por qué no practican aquello? Si usted no está acostumbrado a responder, a usted se le va a hacer difícil explicarle a cualquier otra persona que no comparte la fe, ¿sí?, los fundamentos doctrinales que usted practica. Entonces nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender a responder lo que se nos pregunta, porque allá afuera el mundo está lleno de preguntas. ¿Y quién tiene las respuestas? Pues nosotros que conocemos la palabra del Señor. Amén. Por eso es necesario, hermanos. Entonces, Jesús es un buen ejemplo para todos nosotros, no solamente como pastores, no solamente como maestros, sino inclusive como padres de familia. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, de los papás que hay aquí, ¿cuántas veces sus niños les han preguntado? Acuerdo yo que apenas hace poquito estábamos viendo, ¿qué veíamos? Y ella me preguntó, y le digo yo a mi mamá, fíjate que la monja, empecé yo a decirle, a contarle a mi mamá algo de la monja, ¿no? Entonces, me dice mi niña, ¿monja? O sea, ella nunca en su vida había escuchado esa palabra, obviamente, ¿verdad? Porque pues no estamos en ese ambiente. ¿Monja? ¿Qué es eso? Y yo, y ahora como yo le explico qué es una monja, ¿no? Si para empezar no somos católicos, ¿no? Y bueno, pues ya le tuve que empezar a explicar, ¿verdad? Es que hay personas que tienen otra creencia, ¿verdad? Y entonces hay mujeres que se dedican su vida al servicio de la Iglesia Católica y las encierran en un lugar y ahí están y no tienen contacto con otras cosas, y pues a esas personas que están así y que tú las veas por la calle con una cosa así larga hasta los tobillos, tapadas desde la frente, eso es una monja, ¿no? Entonces, pues no, hasta los niños preguntan, ¿cierto? Y pues nosotros tenemos que tener la capacidad de darles una respuesta. Amén. Entonces, por eso es importante, amados hermanos, que nosotros nos acostumbremos a responder preguntas, ¿sí? Y como papás, como maestros, como pastores, enseñemos a la iglesia, ¿sí?, a responder lo que preguntamos. Amén. Porque ese fue un método de enseñanza que utilizó el Señor Jesús. Entonces aquí vemos luego que el maestro, ¿verdad?, le dice a Pedro, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Jesús no le está diciendo a Pedro, uy, bien Pedro, tú saliste de Harvard y por eso te sales todas las respuestas. No está diciendo eso Jesús, ¿verdad? Uy, bien Pedro, mira, estuviste en un seminario bíblico y tú por eso te sabes todas las respuestas. Uy, bien Pedro, mira, como tú eres egresado del instituto, por eso te sabes todas las respuestas. No, no le dijo eso el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Bienaventurado, porque esa respuesta que tú me acabas de dar no te la reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién, amados? El Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo fue quien le reveló la respuesta a Pedro. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Que ciertamente es buena la preparación académica,
De hecho, nosotros como pastores somos unos defensores de la preparación académica. Nos gusta que la gente se prepare, que la gente avance, los animamos para que estudien, ¿verdad? Eso es muy bueno, pero no todo el conocimiento que nosotros podemos obtener es un conocimiento académico, ¿sí? La palabra dice que nosotros como hijos de Dios dependemos del Espíritu Santo de Dios, y es el Espíritu Santo de Dios el que nos da revelación de la palabra. Y eso no es ir a un seminario bíblico o estudiar teología. Eso es muy bueno, ¿sí? No hay nada en contra de eso, al contrario, eso es excelente. Que la gente invierta, que la gente se prepare para el servicio a Dios, eso es excelente. Sin embargo, hermanos, la palabra no puede estar separada del Espíritu Santo de Dios. Todos necesitamos el Espíritu Santo de Dios para que nos enseñe la palabra. Por eso siempre que vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios, necesitamos pedirle a su autor, ¿verdad? Al que la inspiró, al Espíritu Santo de Dios, que nos dé la iluminación para que nosotros podamos comprender lo que dice la Biblia. Ustedes, ¿cuántas veces, verdad, antes de conocer a Cristo? Yo sé que sí, a lo mejor alguno de ustedes algún día, ¿verdad?, cuando era inconverso se le dio por agarrar la Biblia y leía y no entendía, pero lo que se dice ni papa, ¿sí o no? Yo siendo católica tuve esa curiosidad, yo dije, ay, voy a leer la Biblia. No, pues cuando llegué al Éxodo, no, me doy, ¿verdad? No entendía, ¿verdad? Y no entendía porque el Espíritu Santo en ese entonces no moraba en mi corazón. Y no podemos entender la palabra del Señor sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso las personas que no conocen del Señor, ¿verdad?, están cegados espiritualmente. Vamos a ver lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, bueno, vamos a leer desde el 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién cegó el entendimiento de los incrédulos? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién cegó el entendimiento de los incrédulos? El Dios de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Nótese que Dios está con D minúscula. Siempre que en la Biblia vemos Dios con D minúscula, no se refiere a nuestro Dios. Cuando está hablando del Dios en el cual nosotros creemos, siempre lo van a encontrar con D mayúscula. Y ustedes también, cuando escriban, nunca escriban Dios con D minúscula. Dios se escribe con D mayúscula, porque es nuestro Dios, el único suficiente Dios, con D mayúscula, ¿sí? Pero cuando nos referimos a cualquier otro Dios, falso exactamente, lo escribimos con minúscula. Así también en la Biblia, cuando habla aquí del Dios de este siglo, ¿sí?, entonces se está refiriendo nada más y nada menos que a Satanás. Satanás es el que tiene vendados los ojos y cegado el entendimiento de las personas que aún no han creído en el Señor. Dicen, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Y vamos a ver qué dice la primera carta del apóstol Juan 2, versículo 11. Dice, pero el que aborrece a su hermano, ¿está en qué? En tinieblas.
el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas, ¿qué? Le han cegado los ojos. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte lo que dice esta palabra. Que todo aquel que aborrece a su hermano está en tinieblas. Ahora ustedes explíquenme qué quiere decir eso. ¿Por qué dice Juan que si yo aborrezco a mi hermano estoy en tinieblas? ¿Por qué? ¿De dónde saca eso? ¿Por qué dice Juan eso? Porque Dios es amor. Porque la Biblia dice que todos los mandamientos se resumen en dos. ¿Y cuáles son esos dos mandamientos? Amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Y amar a quién? A nuestro prójimo. Eso es lo más sencillo. En eso se resume toda la ley, dice Dios. En eso se resume todo. Todo. En eso se resume todo. Yo tengo que amar a Dios. Y entonces, si yo amo a Dios, en consecuencia yo voy a hacer lo que Dios me manda. Y lo que Dios me manda es que ame al prójimo. Y el prójimo es mi vecino, ¿sí? El que me hizo daño, el que no cree en lo que yo creo, ese es mi prójimo. El que está en pecado, ese también es mi prójimo. El que hace cosas que a mí no me agradan, ese también es mi prójimo. El que me hizo daño, ese es mi prójimo. Y entonces si yo lo aborrezco, ¿sí? Por lo que es, por lo que hace, por lo que dice, por lo que sea, entonces quiere decir que el enemigo tiene cegado mi entendimiento, porque yo no he entendido lo que mi Padre Celestial demanda de mí, porque yo no he entendido lo que a mi Padre le agrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, amados hermanos, por eso Juan hace esa afirmación tan tremenda. Oye, si tú aborreces a tu hermano, entonces tú estás en tinieblas. ¿Qué quiere decir que estás en tiniebla? Que tú no has entendido la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la estás viviendo, ¿verdad? Porque cuando nosotros entendemos, vivimos. Cuando nosotros entendemos lo que Dios demanda de nosotros, entonces vivimos lo que la palabra dice. Amén. Cuando yo entiendo el sacrificio de la cruz, entonces yo sé que el evangelio no es un juego, que el cristianismo no es un juego, que yo no voy a venir a la iglesia nada más cuando siento bonito y cuando me siento bien, que también cuando no me siento bien y cuando las cosas no están bien, yo necesito venir porque es que yo no estoy movido por emociones, sino por convicciones. Y entonces yo vengo aquí a honrar a aquel que dio todo por mí, independientemente de cómo yo me sienta. Pero los que tienen esa madurez y viven la palabra en ese aspecto es porque ya han entendido el sacrificio de la cruz. Los que no han entendido el sacrificio son aquellos que dicen: ay, estoy triste, hoy no voy, ¿no? Ay, estoy deprimido, hoy no voy, ¿no? Y agarran su florecita. Ay, Señor, estoy pasando pruebas y dificultades. ¿Me quieres? No me quieres. ¿Me quieres? No me quieres. ¿Sí? Cuando estamos así, ¿verdad? Como dice la palabra, como las olas del mar. Como las olas del mar, movidos por nuestras emociones y no por convicciones, sino por una fe firme en el Señor Jesucristo, entonces quiere decir que nosotros no hemos entendido el sacrificio de la cruz. La verdad espiritual tiene que discernirse espiritualmente. Necesitamos al Espíritu Santo sí o sí para comprender las verdades espirituales que están en la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Sí? La gente que está allá afuera, ¿verdad? Que no, pues el Espíritu Santo no mora en ellos, piensan que estamos locos, ¿verdad? Ahí van los aleluyas, en vez de estar en su casa viendo la televisión, ahí metidos, ¿verdad? Ahí van los aleluyas, y ellos piensan que estamos locos, que estamos chiflados, eso piensan ellos, ¿sí? Pero no, nosotros somos muy inteligentes y sabemos muy bien lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y sobre todo sabemos para dónde vamos, cosa que ellos no saben, ¿verdad? Entonces los locos son otros. Lo que pasa es que ellos creen que están cuerdos, pero no. Nosotros somos los cuerdos, ellos son los locos. Entonces, ellos piensan que nosotros estamos locos, ¿no? Pero nosotros no estamos nada locos, nosotros sabemos perfectamente lo que estamos haciendo. Amén. Pero como ellos no tienen al Espíritu Santo, no pueden discernir, no pueden entender, ¿sí?, este estilo de vida que nosotros llevamos. Entonces ellos nos critican, ¿sí? Pero dice, pero nosotros que somos espirituales, nosotros podemos juzgar todas las cosas. Nosotros podemos entender todas las cosas. Amén. Entonces, siempre, por eso y por el motivo de que nosotros dependemos del Espíritu Santo de Dios, por eso es que siempre que venimos a la congregación, iba a empezar una prédica, iba a empezar una enseñanza, y vamos a hacer cualquier actividad, ¿qué es lo primero que hacemos? Oramos. Oramos para que el Espíritu Santo sea enseñándonos, para que el Espíritu Santo sea ministrándonos, para que el Espíritu Santo sea usando la vida de la persona que se ponga aquí de pie, ¿verdad? Porque todos los que nos paramos aquí a predicar la palabra de Dios tenemos que hacerlo con temor y temblor, porque por toda palabra dicha seremos juzgados. Y si nosotros no vivimos lo que predicamos, ¿cierto?, seremos doblemente juzgados. Eso dice la palabra. Cada vez que nosotros nos paramos aquí, tenemos que hacerlo con temor y temblor. Y conscientes de la responsabilidad que implica enseñar la palabra de Dios. Porque siempre se los digo, ¿verdad? Y siempre se los repetiré. Si doy una enseñanza conforme a la verdad del Evangelio, yo estoy ayudando, ¿verdad?, a que todas estas almas reciban la verdad del Evangelio y vayan al cielo. Pero si nosotros enseñamos mal, una falsa doctrina, una herejía, todas las almas las mandamos al infierno. Eso es una realidad, porque estamos influenciando la vida de las personas que nos están escuchando. Es una responsabilidad muy grande. Por eso dice Santiago, no os hagáis maestros. ¿Por qué? Porque seremos doblemente juzgados. Amén. Y todo maestro tiene que tener la responsabilidad de decir la verdad. A veces la verdad duele. En estos días platicaba con un hermano y el hermano, recuerdo que nos decía, ay, es que a mí me cuesta mucha dificultad corregir. Entonces le decíamos a la persona, pero la Biblia enseña en segunda de Timoteo, ¿verdad?, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para exhortar y para instruir en justicia. Entonces un maestro que enseña la verdad tiene que enseñar la verdad, aunque la verdad a veces no le agrada a todo el mundo.
aunque la corrección a veces no le agrada a todo el mundo, ¿verdad? A veces queremos corregir una situación y la gente se siente, se enoja, lo malinterpreta, e inclusive algunos hasta pueden decidir irse de la iglesia, ¿verdad? Cuando son corregidos, cuando son exhortados. Sin embargo, la palabra de Dios misma dice, ¿verdad?, que todo aquel a quien él ha adoptado como hijo, lo disciplina, porque si no, de otra manera seríamos, ¿qué? Bastardos, dice la palabra. Y así como cuando usted tiene a su hijo y su hijo está haciendo cosas que no debe y usted viene, lo llama, ¿verdad?, le llama la atención fuertemente, le jala las orejitas, porque es su hijo y usted no quiere que su hijo se pierda. Así también a veces a los pastores, a los maestros de la iglesia, ¿verdad?, a los que nos paramos aquí a predicar cuando Dios nos manda a decir una palabra que no es así tan bonita, ¿verdad?, ante nuestros oídos naturales, pues tenemos que hacerlo. Aunque a veces sabemos que a las personas no les va a agradar mucho el mensaje, no les va a agradar mucho la corrección, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque eso lo hacemos por el bienestar espiritual de la persona, así como cuando corregimos a nuestros hijos. Amén. Entonces, la palabra de Dios tiene dentro de sus funciones, ¿sí?, la utilidad para corregir y la utilidad para exhortar, la utilidad para instruir, la utilidad para enseñar. Cuando usted está sentado ahí, a lo mejor esta palabra que yo estoy diciendo, a alguien lo está corrigiendo, a otro lo está enseñando, a otro lo está instruyendo, ¿verdad? Pero a otro lo está animando. Cada quien, el Espíritu Santo va a ministrar según la necesidad que haya en los corazones, ¿sí? Y según la necesidad que haya en cada corazoncito, el Espíritu Santo va a decir, bueno, a ti Blanquita te tocó enseñanza, a ti Isra te tocó corrección, ¿verdad? Cada uno de nosotros solamente en nuestro corazón sabe, ¿verdad?, qué está haciendo la palabra en nuestra vida. Pero la palabra dice, la palabra no regresa vacía. Algún efecto va a causar en nuestros corazones. Amén. Entonces, después dice el Señor, bueno, me quedé en que pues nosotros al enseñar, ¿verdad?, al predicar, siempre debemos orar para que el Espíritu Santo sea el que ministre, para que el Espíritu Santo sea el que revele la verdad a las personas. Amén. Vamos a ver qué dice Gálatas 1:16. La palabra del Señor, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, dice Pablo. Entonces aquí Pablo le está enseñando a los Gálatas, es la fe, ¿verdad? Es la fe en Jesucristo lo que nos va a justificar. En Mateo 11:26 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí? Entonces todo lo que nosotros sabemos es porque a Dios le plació revelarlo a nosotros. Todo lo que nosotros sabemos, esta es la revelación, la palabra de Dios. Y todo lo que está escrito es porque es la voluntad del Señor que nosotros lo sepamos. Hay cosas que nosotros no sabemos. ¿Cómo qué cosas? Hay cosas espirituales que nosotros no sabemos. ¿Cómo qué cosas? A ver, ¿quién me da un ejemplo? El día que va a venir el Señor. No lo sabemos. La Biblia dice que nadie lo sabe, solamente el Padre que está en los cielos. Eso es un secreto. Y dice Deuteronomio 29:29. Vámonos para allá. Y dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios,
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que no sabemos, hermanos, como por ejemplo, no sabemos cuándo va a regresar el Señor Jesucristo. Entonces no tiene caso estar inventando, que si en un año, que si en 20 años, que si en 400 años, que si ya fulano por allá hizo el cálculo y ya dijo que en el año 2400 va a venir Cristo. No, 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 no. Si la Biblia no lo dice, no lo invente. No lo invente. Porque si no lo dice es porque al Señor no le plació revelarnos eso a nosotros. Él sabe qué información quiere que nosotros sepamos y qué información nosotros no debemos de saber, ¿verdad? Punto. No tenemos que estar inventando lo que el Señor no ha dicho. No que esto, que lo otro, no, tantas cosas que inventa la gente y de ahí salen las herejías, cosas que no dice la palabra o cosas muy contrarias a lo que la palabra enseña. ¿Por qué? Porque la gente en sus locuras se pone a inventar cosas que la Biblia nunca dice. Entonces, en conclusión, no sabemos la verdad solamente porque seamos muy inteligentes, ¿verdad? Sino que sabemos la verdad porque a Dios le ha placido revelarnos, ¿verdad? Y eso es una bendición. Así como el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? No te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, Pedro, no es que te vayas a creer muy inteligente porque dice la respuesta correcta, ¿verdad? Sino que fue mi Padre que está en los cielos quien te lo reveló. Amén. Luego vamos a ver qué sigue en esta conversación de Jesús con sus discípulos. Estamos en Mateo capítulo 16. Y luego el Señor le dice, y este versículo sí que es controversia, ¿eh? Luego el Señor le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces de aquí se agarró la iglesia tradicional para decir que Pedro fue el primer papa, que Pedro es el ujier de allá del cielo, de la puerta principal. El que tiene todas las llaves y el que dice, a ver, ¿cómo te llamas? A ver si estás. Todas esas películas la gente se las pone en su cabeza, ¿verdad? Debido a este versículo. Entonces, cuando Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, cuando hablamos del Hades, se refiere a la muerte y se refiere también muchas veces a ese reino de Satanás. Cuando el Señor está diciendo que el reino de Satanás, sí, no va a poder hacer nada en contra de la iglesia, quiere decir que Él ya lo venció en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Jesús ya venció a la muerte en la cruz del Calvario. Jesús ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Entonces, si ellos ya, que son los que hubieran podido hacer algún daño, están vencidos, ¿quién nos va a hacer daño? Nadie. Nadie. Porque el único que tiene la intención y el propósito de hacer daño, que es Satanás, ya está vencido. Amén. Por eso el Señor dice, las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de la iglesia, porque el Señor sabía en este momento que estaba hablando con los discípulos
que él vencería a la muerte y que ni la muerte ni Satanás podían interrumpir los planes del Señor. Nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Si Dios tiene un propósito con nosotros, nadie puede impedir que eso sea cumplido. Nadie lo puede impedir, hermanos. Así que nosotros no tenemos por qué tener temor en nuestro corazón, porque Satanás nada puede hacernos. La palabra dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y en Job dice que los propósitos de Dios no pueden ser estorbados. Entonces, amado hermano, miren, les voy a decir algo. Cuando alguien te diga, ay, es que yo te deseo que te vaya mal, que te atropelle un tren, que te apachurre, que te triture, ¿no? Cuando alguien te maldiga, no te preocupes, porque las palabras de la gente no tienen ningún poder sobre tu vida. Ustedes saben todo el mal que a mí me han deseado en esta vida. Si les contara, hermanos. Pero aquí estoy de pie y seguiré de pie, porque el propósito que Dios tiene para mi vida no puede ser estorbado por ninguna lengua mentirosa que se levante contra mi vida. El propósito de Dios en mí no puede ser estorbado. Entonces, nadie, ¿verdad?, que me desee el mal, nadie que hable mal de mí, nadie que me maldiga me quita el sueño, porque yo sé quién es el que está escribiendo las páginas del libro de mi vida. Entonces, lo que la gente desee mal sobre mi vida, créanme que eso no me quita el sueño, porque yo tengo clarísimo que el propósito de Dios sobre mi vida no puede ser estorbado. Y usted también tiene que tenerlo claro, porque usted es un hijo de Dios. Entonces usted no puede andar chillando, ay, la vecina me maldijo, no. Ay, fulano de tal me dijo que yo era feo. No, usted tiene que creer lo que Dios dice de usted, no lo que el enemigo quiere que usted piense, sino lo que Dios dice de usted. Y Dios dice en su palabra que sus planes para nosotros son de bien y no de mal. Inclusive dice el Señor que los planes que Él tiene para nosotros son más grandes de lo que nosotros nos podemos imaginar, porque nuestra mente es limitada. Nuestra mente es limitada. ¿Sí o no? El Señor dice, mis pensamientos para ti son pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. El Señor dice, mis pensamientos, o no, tus pensamientos no son mis pensamientos, no estás ni tibio, no te imaginas lo que voy a hacer contigo. Tú piensas en chiquito, yo pienso así, porque el Señor ya está viendo el cuadro terminado. Nosotros somos de visión corta, porque nosotros nos vemos como estamos actualmente, ¿sí o no? Ay, Señor, ¿tú cómo me vas a usar a mí? Si yo soy bien peleonero, bien amargado, bien enojón, bien iracundo. Mejor dicho, todos los defectos habidos y por haber. ¿Sí o no? ¿Tú cómo me vas a usar a mí, Señor? Y Dios dice, ah, hijito, si supieras todo lo que voy a hacer contigo. Y todos nosotros damos testimonio de eso, hermano. Dice Spurgeon, ¿verdad? Y me llama la atención su frase. Dice, nosotros a veces nos molestamos porque la gente habla mal de nosotros.
Y dice Spurgeon, si supieran que soy más malo de lo que ellos piensan. Cierto, dice Spurgeon, si supieran que eso no es nada, que soy más malo de lo que ellos piensan, ¿verdad? Porque solamente Dios conoce toda la suciedad que hay en mi corazón. Ellos ven por fuera, ¿verdad? Y dicen, ay, es iracundo, ay, es amargado, ay, no perdona, ay, es esto, es lo otro, es grosero, es antipático, es soberbio, ¿verdad? Y dice Spurgeon, no, eso no es nada, si vieran adentro cómo estoy, se espantarían, ¿verdad? Porque solamente Dios conoce todas las luchas que tenemos en nuestros corazones. Y es cierto, ¿verdad? Solamente el Señor escudriña nuestras mentes, mira nuestros corazones. Entonces, si te dicen que tú eres malo, no, no soy malo, soy peor de lo que tú piensas, ¿verdad? Porque el Señor todos los días está tratando conmigo. Todos los días, porque reconozco que tengo luchas, que tengo debilidades, que tengo defectos, que necesito todos los días de mi Señor, que todos los días tengo que ir a la cruz porque todavía lucho con mi carne, porque todavía lucho con todo aquello que al Señor no le agrada. Así que lo que tú dices de mí es poco, es poco. Solo Dios sabe, ¿verdad? Con todo lo que nosotros en el interior de nuestros corazones luchamos. Y entonces por eso esa frase de Spurgeon me llama la atención. Dice, no, dijeron que era, no, ni te estreses, ¿no? Si vieran para adentro, se espantaría. Pero menos mal que el único que puede mirar adentro es el Señor. Él solamente sabe todo lo que pasa por nuestra mente, por nuestro corazón, pero lo bueno es que Él no se espanta, ¿verdad? Los hermanos se espantan cuando cometemos errores, pero Dios no se espanta, porque Dios sabe, ¿verdad?, que todos los días estamos luchando. Entonces, dice el Señor, bueno, pero nada te puede separar de mi amor. Yo tengo planes para ti, ¿verdad? Y todos nosotros, toda la iglesia estamos en un proceso, ¿verdad? Dice la palabra, y que todos nos necesitamos los unos a los otros. Ahí vamos como que a jalones y empujones, ¿verdad? Y dice Efesios, ¿hasta cuándo? Pues hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Dice el proverbio, ¿verdad? Que piedra con piedra, ¿qué? Se aguza, ¿no? Piedra con piedra. Y nos vamos afilando los unos a los otros, ¿verdad? En este río que se llama iglesia. Nos vamos limando, nos vamos tropezando, nos vamos afilando. Pero un día, ¿verdad?, llegaremos todos juntos a la presencia del Señor. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Y ya cuando lleguemos allá, al cielo, ¿verdad?, voy a decir, ay, Chío, fuiste mi lija, ¿verdad? Ay, Irra, fuiste mi piedra Poms allá abajo, ¿no? Yo creo que así nos vamos a decir los unos a los otros allá arriba, ¿no? Porque siempre, porque esto es la iglesia, amados. Esto es la iglesia, amados, ¿verdad? Esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Pero todos nosotros, amados hermanos de mi corazón, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, estamos siendo moldeados. Todos nosotros estamos siendo moldeados. Me encanta una reflexión que una vez pasó mi esposo y dice, en la iglesia unos son martillos, otros son lijas, otros son serruchos, otros son clavos, otros son cincel, pero todos nosotros hacemos parte del taller del maestro. Amén. Y todos nosotros nos estamos ayudando mutuamente, ¿verdad?, a alcanzar la estatura del varón perfecto, a moldear nuestro carácter, porque aquí, hermanos, es donde aprendemos el amor, el perdón, la paciencia,
la mansedumbre aquí, los unos con los otros. Amén. Entonces, el Señor le dice a Pedro, mira Pedro, nada va a prevalecer en contra de la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa un grupo de personas llamadas o convocadas a una reunión. Eso es lo que significa la palabra iglesia, grupo de personas convocadas a una reunión. Y nosotros hemos sido convocados a una reunión, ¿sí? ¿Y cuál es el punto principal de esa reunión a la cual todos nosotros hemos sido convocados? A salir del pecado, a alejarnos del mundo y a caminar en una nueva vida con Cristo. O sea que si tú estás convocado a esta reunión, es porque necesitas, ¿verdad?, salir del pecado, alejarte del mundo y decidir cada día caminar agradándole al Señor Jesucristo. En eso consiste esta convocatoria, hermanos, llamada iglesia. Jesús y no Pedro es el cimiento de la iglesia. O sea, es un error pensar que Dios depositó el cimiento de la iglesia en Pedro. Y les voy a decir por qué. Bueno, en primera, porque Pedro significa... ¿Ya estás en esta diapositiva, Rafa? La que dice Jesús, no Pedro, es el cimiento de la iglesia. ¿Sí? Jesús bendijo a Pedro y lo llamó piedra, que significa Petros. Es una piedra pequeña. ¿Sí? Eso es lo que significa Pedro. Pedro viene del griego Petros y significa piedra pequeña. En cambio, ¿quién es la roca de la cual depende esa piedra pequeñita? ¿Quién dice la palabra que es la roca? Jesús. Amén. Jesús. Jesús es la roca. Jesús es la roca. Pedro simplemente es una piedrita. Tú y yo somos una piedrita. Porque la palabra dice que nosotros somos piedras vivas. O sea, todos nosotros somos piedras. Para pronto. Cada uno de nosotros es una piedrita. Pero aquí la única roca es Jesús. Vamos a la primera carta de Pedro 2:5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, todos nosotros somos un cúmulo de piedritas vivas que edifican la iglesia. Amén. Todos nosotros somos piedritas. Sin embargo, Pedro no es el cimiento. ¿Por qué? Porque Pedro como humano cometía errores. ¿Quién me puede dar un ejemplo de uno de los tantos errores que cometió Pedro? Negó a Cristo 3 veces. ¿Qué más hizo Pedro? No tuvo fe. ¿Qué más hizo Pedro? Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Qué más hizo Pedro, Cari? Dudó. ¿Qué más hizo Pedro? Volvió a su vieja vida después de que vio que a Jesús lo crucificaron, murió en la cruz. Enseguida dijo, me voy al mar a pescar otra vez. Ya fue. Aquí no resultó nada. ¿Qué más hizo Pedro? Y cuando el Señor les estaba hablando de la crucifixión, ¿verdad? Y dijo Pedro también, Señor, de ninguna manera eso te acontezca. Y le dice el Señor, mira, apártate de mí, Satanás. O sea, en otras palabras, mira, Pedro, calladito te ves más bonito.
¿Cuántas metidas de pata cometió Pedro? O sea, tuvo sus momentos de lucidez en los que, como vimos al comienzo de la clase, fue buen alumno, ¿verdad? Pero tuvo otros muchos momentos en los cuales, como alumno, fue reprobado. ¿Sí o no? Porque se portó mal el Pedrito. Se portó mal. Entonces dígame, amados hermanos, ¿cómo va a ser posible de que Pedro, como dice la iglesia tradicional, va a ser el fundamento de la iglesia? Si es un ser humano como tú y yo, que nos pasamos cometiendo errores cada día. No puede ser el fundamento de la iglesia Pedro. El único fundamento de la iglesia, ¿sí?, y la piedra angular es Cristo. Cristo es la roca. Sin embargo, más adelante Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, cuando el Señor le dice así, el Señor le está diciendo, a ver Joshua, ven hijo, vamos a hacer aquí una ilustración tú y yo. Vamos a suponer que Joshua es Pedro. Estamos platicando, ¿verdad? Estamos platicando, yo te estoy diciendo, mira Pedro, tú tranquilo, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí entendimos? Pues que a veces no sabemos leer, ¿verdad? Yo también te digo que tú eres esa piedrita chiquita, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Siéntate, papi. Gracias. Amén. Sacaste 10. Y entonces el Señor Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿sí? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces por esto la gente piensa que Pedro es el ujier de allá del cielo, ¿verdad? Y que cuando uno llega, ahí va a estar Pedro. Bienvenido, pásale, tome su lugar, la boda del Cordero, y ahí está su nombre escrito en oro, en el puesto número 685. Adelante, hermano Jesús, por favor, tome asiento. Eso nosotros nos imaginamos que es lo que Pedro está haciendo todos los días, ¿verdad? Por la eternidad. No, pues no, fíjense que no. Cuando la palabra dice, ¿sí?, que a ti, Pedro, yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué sirve una llave, hermano? Para abrir. Una llave sirve para abrir. ¿Cuál será esa llave del reino de los cielos? El Evangelio de Jesucristo. Esa es la llave. El Evangelio de Jesucristo. Entonces tú y yo también tenemos la llave. Te voy a decir por qué. Porque cada vez que tú y yo abrimos la boca, compartimos el Evangelio, estamos abriendo la puerta del reino de los cielos para que otros ingresen al reino de los cielos. Amén. El Señor ciertamente le dio allá las llaves a Pedro. ¿Y por qué podemos saber eso? Bueno, fíjate que en Pentecostés, después de todos los errores que cometió Pedro, como nosotros tenemos un Dios lleno de gracia, ¿verdad? Un Dios lleno de gracia. Entonces, el Señor buscó a Pedro, lo restauró, ¿sí? Y Pedro volvió a andar en los caminos del Señor. Y Pedro nuevamente se unió al cuerpo, ¿verdad? Se unió a los discípulos, estuvieron orando en Jerusalén, esperando el día de Pentecostés. Y después de que el Espíritu Santo, ¿sí?, vino con poder sobre la vida de esos 120 personas que estaban ahí en el aposento alto, Pedro, el de todas las metidas de pata, se levantó
y predicó la palabra con denuedo. Y en ese primer sermón de Pedro se convirtieron 3,000. Imagínense. 3,000. Entonces, ¿tenía Pedro las llaves de los cielos? Claro que sí. Así como también las tenemos tú y yo. Porque tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios. Porque tú y yo también podemos abrir nuestra boca. Porque el Evangelio es lo que da ingreso a que las personas entren al reino de los cielos. Entonces, cuando el Señor le entregó esa llave a Pedro, literalmente lo que le está diciendo: mira, Pedro, tú no te imaginas, tú eres el que vas a abrir la puerta de esos primeros 3,000 que van a venir después de que el Espíritu Santo venga a esta tierra. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Pedro. Amén. No todo lo que nos han enseñado por ahí, ¿verdad? No, eso no fue. Y después, amados hermanos, vamos a ver la segunda parte de este capítulo 16, que es Mateo 21 al 28. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ahí va Pedro, ¿verdad? Otra vez. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la iglesia, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, fíjense, el primer aspecto del cual vamos a hablar, porque hay 3 lecciones que tenemos que aprender de este pasaje. Y el primer aspecto es la humildad. La humildad es una clave para aprender continuamente. En la porción anterior, Pedro acaba de ser halagado, ¿sí o no? Pedro, bienaventurado, porque esa respuestaza que me acabas de dar, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, ese fue mi Padre que está en los cielos, ¿no? Y de repente en la misma clase, Pedro abre la boca más adelante: apártate de mí, Satanás. Imagínense, hermanos, es que no habían pasado ni 5 minutos de que le habían dado tremenda felicitación y apártate de mí, Satanás. Imagínense. Vamos a contextualizar esto. Hermana Ever. Ay, hermana Ever, yo sé que ella aguanta, ¿verdad, hermana? Hermana Ever. Imagínense que la hermana Ever es Pedro, ¿ya? Y de repente, aquí delante de toda la iglesia: hermanos, quiero felicitar a la hermana Ever, ¿verdad?, por su buen comportamiento. Y todos los hermanos: gloria a Dios por la vida de la hermana Ever, ¿no? Y a los 5 minutos, no, como Pedro, ¿verdad?, mete la pata a la hermana Ever.
Hermana Ever, necesito corregirla. ¿Por qué, pastora? Porque mire, usted está haciendo esto, esto, esto y esto. Y eso sin decirle Satanás, porque qué tal se van de la iglesia, ¿no? Porque Jesús eso le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿no? Imagínense. En un momento te alardean y al siguiente tremendo regaño. Pero ahí necesitamos tener ¿qué? Humildad para aceptar la corrección. ¿Qué tal que Pedro en ese momento hubiera dicho, ay, me vas a regañar, entonces me voy? ¿Qué hubiera pasado, verdad? Con ese Pedro que estaba destinado por el Señor a que se convirtieran 3,000 en su primer sermón. Si Pedro se hubiera puesto de sensible, ay, no me digas nada, ay, Jesús me regañó, me voy, búscate otro, búscame un suplente, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, amados hermanos, necesitamos humildad para aprender. Como hijos de Dios necesitamos ser enseñables. Enseñables. ¿Sí? Aquí vemos a un Pedro que acaba de recibir un 10 por haber dado una respuesta correcta, pero luego fue reprobado, ¿verdad?, en su calificación por decir que Jesús no llegaría a morir en la cruz. Entonces, necesitamos tener la humildad para ser enseñados por el Maestro. Amén. A veces suele suceder que cuando hacemos algo correctamente, nuestro corazón se llena de orgullo. Ay, yo soy el mejor alumno, yo soy el mejor servidor, yo soy el más puntual, yo soy el más eficiente, yo soy el más. Y nuestro corazón puede llenarse de orgullo. Pero el orgullo nos lleva a la ruina. Dicen por ahí, ¿verdad?, en proverbio popular, entre más alto llegas, más fuerte es la caída. Dice la palabra, ¿verdad?, que el Señor aborrece a los soberbios. El Señor ama a los humildes, ¿verdad?, pero mira de lejos al altivo. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos llamados a la excelencia, sí, para Dios. Estamos llamados a la excelencia, pero que la excelencia no nos haga caer en el orgullo. Porque por muy bien que hagamos las cosas, siempre tenemos que ser enseñables. A lo mejor usted sabe predicar muy bien, pero no tenga duda de que hay otro que lo hace mejor que usted y que ese otro puede venir y le puede enseñar. A lo mejor usted puede enseñar muy bien, pero no tenga duda de que hay otro que sabe más que usted. A lo mejor usted puede cantar muy bonito, tocar muy bonito, pero no tenga duda de que hay otro que sabe más que usted. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida, amados hermanos, es un constante conocimiento. Nunca podemos decir, ya lo sé todo. Nunca. Por muy bueno que usted sea en lo que usted hace. Nunca podemos decir, ya lo sé todo. Que el orgullo, que la altivez, que la arrogancia no se apodere de nuestros corazones. Porque todos nosotros tenemos cosas que mejorar, por muy buenos que seamos. Nadie niega que somos buenos, ¿verdad? Todos nosotros somos muy buenos para algo. Todos nosotros somos muy buenos para algo. El Señor ha dotado
la iglesia de dones, talentos, ministerios, y todos nosotros, gracias al Señor, ¿verdad? Porque todo lo bueno viene de Dios, somos muy buenos para algo, pero eso no quiere decir que seamos los mejores. Por eso Romanos dice, ¿verdad? Nadie tenga mayor concepto de sí del que debe de tener. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos sido puestos por Dios, todos nosotros hacemos parte del cuerpo y todos nosotros somos necesarios para la edificación de los unos con los otros. Y entonces cuando usted no tiene la humildad de aceptar que usted debe de hacer esto mejor, que usted necesita corregir esto, que usted necesita mejorar aquello, que usted necesita dejar alguna cosa, ¿verdad? Cuando usted no acepta la corrección, amado hermano, es porque la soberbia está haciendo mella en su corazón y que usted no tiene la humildad para ser enseñable. Entonces, nunca se les olvide esto, amados hermanos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya vamos a dejar a Pedro tranquilo por el día de hoy. Vamos a dejar a Pedro tranquilo, ¿verdad? Yo creo que ya hemos aprendido bastante de Pedro hoy. Entonces vamos a dejarlo tranquilito y vamos a dar esta clase por terminada y vamos a orar.